Servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 4 de marzo. Se me había olvidado el mes. Miércoles 4 de marzo. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Me complace, queridos amigos, queridas amigas, darle la bienvenida a una persona por la que siento gran respeto. Tengo una muy buena opinión acerca de su condición humana y también de hombre público. Estamos hablando de Héctor Navarro Díaz, quien ha sido ministro en varias ocasiones en el gobierno de Chávez, en varias carteras, y ahora volvió al redil universitario y está dando clases, a pesar de que ya es jubilado, ganando ese jugosísimo salario que el Estado venezolano paga a sus educadores. Bienvenido, Héctor Navarro. Gracias, Mario. Feliz aquí de estar contigo de nuevo. Y después de lo que dijiste, imagínate. ¿Dónde estás metido ese poco real? Oye, vale. del salario universitario? El salario de un profesor titular. Que es tu caso, que es mi caso, jubilado. Exclusiva, etcétera, 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 con 50 años de ejercicio de la docencia. Son 940 bolívares quincenales. Imagínate tú, poco menos de $3. Claro, claro. Con eso no alcanza para todos los cafés la universidad, ¿no? Para un café diario no alcanza, claro, obviamente. Pero de vez en cuando me invitan los alumnos. Los alumnos, imagínate tú. Así es, bueno, nuestro amigo Héctor Navarro. Héctor Navarro fue, comenzando el gobierno de Chávez, ministro de Educación. Después fue ministro de Educación, Cultura y Deportes. Después fue ministro de Educación Superior. Después, si mal no recuerdo la cronología, fue ministro de Ciencia y Tecnología. Y después ministro de Energía Eléctrica. Y en algún momento regresaste al Ministerio de Educación nuevamente, Héctor. Antes de Ingeniería Eléctrica pasé a... Correcto, correcto. ¿Qué te quedó de esa experiencia gerencial, esa responsabilidad pública? Mira, eso es algo para llevarlo consigo por mucho tiempo. De las cosas que no se le olvidan a uno. Primero, el haber trabajado con un ser humano como Hugo Chávez, muy exigente como era él, exigente al extremo. Se exigía a él, pero exigía a los ministros también, a la gente que lo rodeaba. Pero te digo, andar por la calle, como tú me ves que ando, como he andado siempre, incluso cuando era ministro. Yo, siendo ministro, estuve dando clases también en la universidad. Sí. Y es una gran cosa poder encontrarse con la gente. Encontrarse con la gente en la calle, con cualquiera en la calle. Y lo que sientes es que hay como mínimo un respeto. Pero muchas veces hay más que respeto. Hay como simpatía, como una cercanía, una simpatía, así como tú lo dijiste, un cariño de la gente. Independientemente de que tú sepas que hay una distancia ideológica, política, pero que la gente, y así como debe ser, tú debes salir de un cargo de eso, sintiendo que la gente te respeta y que la gente tiene por qué respetarte. No pensar que tú eres un ladrón. Así es. Que es el problema, es uno de los grandes problemas. Porque no es que la gente lo siente, que con tanta experiencia así es. la gente entra a los ministerios o a los cargos públicos, no todo el mundo, porque hay gente muy honorable que ha pasado por ahí, ha salido igual que uno, pero no es lógico que la gente, que lo primero que te venga a la cabeza es que ese tipo se está llenando de real cuando acepta un cargo público. Así es. Y el cargo público es otra cosa. Así es. Bien. Héctor Navarro. Héctor Navarro fue hombre
la cercana confianza de Hugo Chávez. El hecho de que Chávez lo haya rotado por varios ministerios es evidencia de que así fue. Luego devino en tu vida, Héctor, un rompimiento con, vamos a llamarlo, yo lo llamo así, el chavismo gobernante. Y ubico a los otros chavistas en la disidencia, aquellos que no están apoyando al gobierno. Pero eso era cuando estaba Nicolás Maduro. Yo no sé si ahorita se puede decir que hay un chavismo gobernante en la persona de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, y si hay un chavismo disidente. Pero lo cierto es que tú mantuviste una crítica muy severa a Nicolás Maduro al frente de la presidencia de la República. ¿Por qué? Sí, mira, bueno, para empezar... Para recordarlo, para rememorarlo. No, rápidamente, mira, yo hice públicas algunas declaraciones, saliendo yo del ministerio. Acuérdate que yo salí de los ministerios, y de ese ministerio en particular, salí al día siguiente que entró Maduro. Correcto. O sea, sin pensarlo, pam, entraba por fuera. Y cosas que yo entiendo perfectamente, eso es lógico. Eso es lógico. Y dentro de esos movimientos que se produjeron ahí, había fallecido Hugo Chávez y resulta que había una situación de corrupción administrativa asociada a Cadivi y asociada a otros negocios. La denuncia la hizo Edmé Betancourt, que había sido ministro de Finanzas. Y la respaldó Jorge Giordani, que también había sido ministro de Finanzas y también de Planificación. Ellos dieron declaraciones públicas y tal. Bueno, fue todo un proceso. A ellos los habían sacado, ¿no? Habían salido también. Y yo salí y di unas declaraciones apoyándolos a ellos. Unas declaraciones públicas apoyándolos a ellos. Y yo dije, sí, aquí hubo problema de corrupción administrativa en Cadivi, tal año, tal año, tal año. Con los papeles en la mano. ¿Okay? Y eso bastó para que me llamaran por teléfono y me dijeron que quedaba fuera de la estructura del partido. Yo era dirigente del partido electo por las bases del partido, electo en una elección nacional. Yo era miembro de la dirección nacional, electo por la base. Bueno, me sometieron a un tribunal disciplinario, me pasaron al tribunal disciplinario y me llegó una carta advirtiendo que ya yo no podía usar las instalaciones del partido. Pues yo iba allá y recibía gente, etc. Pero usted ya no puede, porque usted está sometido a un proceso disciplinario. Sí, una apertura de un expediente disciplinario. Y se convocó la Dirección Nacional del Partido para que me juzgaran. Me juzgaron en ausencia. Entre los jueces estaba quien hoy trabaja de la mano del emperador, el emperador en actividad, Donald Trump, y Jorge Rodríguez fue parte de ese proceso. Así. ¿Y quién dirigía la organización? ¿Quién era el jefe del partido? ¿Diosdado Cabello en su momento? No, Diosdado era vicepresidente. ¿Y quién era el presidente? Nicolás Maduro. Ah, Nicolás Maduro. Sí, claro. Entonces me abrieron un juicio en ausencia, sin derecho a la defensa, que se realizó, creo que fue en Maracay, no fue en Caracas, por allá. Y hasta donde yo supe, porque todo me llegó de segunda mano, ahí estaban personas de mi enorme aprecio. Ahí estaba Aristóbulo Turi, sí. Tuvo una posición muy digna. Ahí estuvo también personal como Annalisa Osorio, también de mi enorme cariño y respeto de siempre. Bueno, y me defendieron. No fue fácil porque fue por un voto, fui condenado por un voto. Una mayoría precaria. Mínima, una mayoría mínima. Y bueno, a partir de allí, hubo un abogado que tú conoces bien, yo lo conozco bien, se me ofreció para entablar una querella contra la dirección del partido. Le dije, no, mira,
yo no estoy interesado. No vale la pena que yo esté en ese partido. ¿En qué devino el PSUV y el gobierno chavista de Maduro? Ya, primero, hasta los últimos acontecimientos yo no quería aceptar que dijeran que este era un gobierno chavista. Y todavía en este momento... Yo sé que a ti no te gusta calificarlo de Yo lo chavista. decía, no, chavista soy yo. Ajá. Los otros son maduristas, es otra cosa. Pero ellos tienen, digamos, el emblema oficial, pues ellos son Ellos lo que tienen es una los cachucha. herederos de... Ellos lo que tienen es una cachucha. Porque eso no es un problema de cargar un Ellos tienen nombre. la franquicia. Ah, la franquicia. La franquicia. No es un que problema la de tener presión. el nombre de la franquicia. Mm. El problema es una actitud con la gente, con las responsabilidades. Tú me vas a decir a mí que Tarek El Aissami es un chavista. Bueno, llegó a ser vicepresidente de la República, jefe del Porque partido. tenía la franquicia. Bueno. Ajá. Pero lo que es un ladrón. Bueno, pero eso no le quita que sea chavista también. Las dos cosas. Ajá. Te lo pongo de otra manera. Se te presenta Cristo. Ajá. Se presenta Cristo aquí y se sienta con nosotros a conversar. Ajá. Ajá. Respetando todas las distancias. Sí. Y con todo lo que han hecho los cristianos, o los que se llamaron Sí, sí, cristianos, sí. desde mucho antes de la Edad Media, en los desastres que cometieron y que siguen cometiendo. Porque hasta Hitler de alguna manera era cristiano. Entonces tú me vas a decir que es justo que se llamen cristianos. A mí me dicen que son cristianos, yo digo, no son cristianos. Sin que yo sea un creyente religioso. No lo soy. Pero yo sé lo que significa el cristianismo para los cristianos, el cristianismo verdadero. Y por una razón paralela, similar a esa, yo defiendo a Hugo Chávez y lo que sería el chavismo. Ahora, se ha contaminado tanto eso, que hoy en día no vale la pena meterse en una polémica. Una polémica. Yo diría que, bueno, la historia se encargará de limpiar lo que haya que limpiar. Ok, pero ¿cuál es la médula de tu cuestionamiento a la gestión de Maduro y a la conducción de Maduro, que estuvo, imagínate, estuvo en la jefatura del Estado por más años que el propio Chávez? Sí, claro. Empezando por la corrupción. Ajá. Siguiendo por un problema que para algunos de los venezolanos esto es vital. La defensa de la Constitución. Para algunos es vital, para otros debería serlo. Para la gran mayoría de los venezolanos, como lo dice la propia Constitución, es vital. Y sin embargo, tú ves, la gente habla de la Constitución y de reformas y tal. Bueno, de hecho, ya en este momento, Donald Trump la reformó de hecho. No se sabe en este momento cuál es la Constitución que está vigente en Venezuela. Mira, tú ves todos estos papelitos que están aquí marcando. Bueno, son sitios en los cuales se ha violado la Constitución. Yo lo tengo marcadito aquí porque por curiosidad, pues. Entonces, de distintas maneras. Por eso que nosotros creamos un grupo de venezolanos, varios de ellos profesores universitarios. La plataforma. La plataforma ciudadana en defensa de la Constitución. Porque creímos que era necesario que alguien se le diera a defenderla. No de palabras. Entonces, cuando yo tengo una presidenta de la República designada a dedo por un emperador, eso no puede ser constitucional. Entonces tienen que dispararse distintos mecanismos, activarse distintos mecanismos para que eso no sea así. Y no estoy hablando de declarar la guerra a Estados Unidos. Ya con que un país se esté sacrificando, declarando la guerra a Estados Unidos, como está pasando con Irán en este momento, ya es suficiente para causarle un grave problema a la humanidad. Okay. Y con eso no estoy defendiendo de ninguna manera a Irán, ni en la gestión de los ayatolás, etcétera, en Irán, no, en absoluto. Un poquito más adelante vamos a hablar de Delcy Rodríguez, ¿no? Pero me gustaría cerrar el capítulo referido a Nicolás Maduro. ¿Qué sientes tú, Héctor, cuando ves a Nicolás Maduro esposado, preso en Estados Unidos, acusado de
de narcotráfico, de violación a los derechos humanos, en fin, toda la carga de señalamientos que se ha hecho sobre él. Una persona que de algún modo estuvo cerca de ti o tú cerca de él por una etapa de la vida. Trabajamos juntos. Por eso. Tú eras ministro y él también era ministro. Claro. ¿Qué sientes tú cuando lo ves allí, preso en Estados Unidos? No solamente preso en Estados Unidos, sino que Donald Trump vino a buscarlo aquí, a territorio venezolano. Bueno, mira, yo pienso que son sentimientos encontrados. Porque me da tristeza verlo caminando. Bajándose del avión hacia el... con la cabeza baja y cojeando y tal. Me da tristeza. ¿Pero por qué? Porque siento como una profunda indignación de que eso esté pasando. De que la dignidad que debía tener una persona que está ejerciendo el cargo que fue fundado alguna vez por el Libertador, uno de los seres humanos más grandes que ha existido en la Tierra. Eso es una indignidad. Yo me sentía golpeado porque un venezolano esté pasando por allí. Pero al mismo tiempo pienso, y he reflexionado mucho sobre eso, ¿y cómo se castiga a una persona que haya hecho las barbaridades que cometió el ex presidente de la República? Y entonces lo que pienso es que, bueno, yo hubiera preferido que lo jugaran en Venezuela, que lo jugara el pueblo de Venezuela, las instancias legales de Venezuela. El pueblo de Venezuela no lo juzgó el 28 de julio del año 2024, en términos electorales, políticos. Yo diría que sí, pero como lo manejaba, eso lo manejaba él mismo. Entonces, al final uno no sabe lo que pasó ahí. No hay constancia de lo que pasó ahí. ¿No hay constancia? Los venezolanos lo sabemos. Ajá. No, constancia material, no sé, es posible que está en La constancia material, por cierto, la tiene la Fuerza Armada, el sobre número 1. Claro, pero la tenemos nosotros, la tiene el pueblo, el público. O sea, uno sabe cómo son las cosas. Uno sabe cómo son las cosas. No estoy absolviendo de ninguna manera a Nicolás Maduro. Lo que estoy diciendo es que me hubiera gustado, en todo caso, que no lo jugaran allá, que lo jugara Venezuela. Y esa acusación que ha pesado sobre él de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Bueno, mira, lo que pasa es que, de nuevo, el poder tiene distintos mecanismos de disfrazarse, de eludir responsabilidades. Y cuando están ejerciendo el poder, ¿qué es lo que pasa? Que el que está metido en el poder, como Tarek El Aissami. ¿Qué pasa con Tarek El Aissami? Que él se confió. Tenía tanto poder. Dueño de PDVSA. Imagínate tú. Sí, señor. Entonces, ese exceso de poder le da una confianza. Y al final meten la pata, para decirlo en castellano. Decía Carlos Andrés Pérez que hay dos cosas que no se pueden esconder: la tos y el dinero. Sí. Y entonces, al final, caen en su propia trampa. Se equivocan, meten la pata, pero están confiados de que está sobrado. Pues. Está sobrado como está Trump. ¿Qué es lo que pasa con Trump? Trump no es un político. Trump es un empresario prestado a la política. Y un empresario que se presta a la política es para hacer negocio con la política. Porque lo que sabe es hacer negocio. ¿Entiendes? Entonces él siente que lo mismo que él puede hacer en su oficina, en su negocio, con la secretaria, con Stein, recordando un poco todo ese universo de complicidades, de corrupción, de ruptura con lo normal, con la norma, de ruptura con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo eso que está ahí es consecuencia de que él se siente que, Donald Trump se siente que él puede hacer lo que le da la gana. Y el que está en un cargo como... ojo, eso ocurre en cualquier carguito. Ajá, te iba a preguntar. Eso mismo no pasaba aquí con Chávez. Así como Trump es un empresario dedicado a la política, Chávez era un militar dedicado a la política. Y no aplicó también Chávez los mecanismos del poder militar para
someter a la política, digamos, para colocar al servicio suyo de esa visión militarista todo el poder del Estado y de la sociedad. Mira, para decirte algo, pues, hablas de visión militarista. Sí. Resulta que, ¿cuál fue el presidente que nombró por primera vez Un a civil ministro de la defensa como civil? Sí, pero eso no... Y tú ves el primer gabinete Porque de él Chávez. era presidente. Tú ves el primer gabinete, o los primeros gabinetes de Chávez, no había militares, uno a veces. Ni siquiera, como te digo, el caso del primer ministro de la defensa nombrado por Hugo Chávez. Que fue José Vicente. Sí. Hombre muy digno, muy respetado. Entonces, el militarismo, la palabra esa terminada en ismo, yo no creo que se aplicaba, sobre todo al principio. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y que puede ser tan natural, no justificado, pero puede ser natural. Tú tienes que desarrollar una actividad. Ajá, sigue. Tenemos todavía unos Llegas acá a este sitio y entonces, periodista, oye, ¿con quién cuento yo? Entonces la tendencia natural, yo tengo fulano de tal. La promoción, Mi promoción militar. Los cadetes a los colegios de clase, etcétera, etcétera. Entonces eso es hasta cierto punto. Ahora, hablando de militarismo, es otra cosa. Significa que yo los pongo porque me conviene por la cercanía de la promoción, de la carrera, etcétera. Pero ese es el ismo ese agregado. ¿Okay? Él era un militar y como militar buscó lo que haría cualquier ser humano, aquí y allá. A mí Hugo Chávez me buscó, junto con Jorge Jordán. A Hugo Chávez lo conocí el 28 de julio del 94. 2 años después del golpe de saliendo, y estaba cumpliendo años, cumpliendo 40 años. En una reunión, me convocaron a una reunión, no me dijeron ni quién era la reunión, fui y Hugo Chávez, mucho gusto y tal. Ahí lo conocí yo. Y al final de la reunión, me dijo, oye, ¿alguien me podrá dar la cola? ¿Me podrá dar la cola? Porque él le pidió la cola. Él me la pidió a mí. Y entonces, él estaba alojado aquí cerca en Altamira, en un apartamento que le había prestado a él. Miquilena, seguramente. Creo que era Miquilena. Y ahí lo traje. Entonces, oye, profesor, ¿usted me puede dar el teléfono? En esa época me llamaba profesor. Yo lo llamaba comandante. Siempre lo llamé comandante, pero él me llamaba profesor. Entonces, ¿cómo no? ¿Qué tal? Y así, nosotros en la universidad habíamos publicado varias cosas desde el punto de vista político, sobre desarrollo, etcétera. Y él lo había leído en Yare. Y Jorge Jordani había sido profesor, tutor de él, de la tesis, lo llamó él. Entonces por ahí nos empatamos y al final hicimos todo un programa de gobierno, todo eso. Del año 94 al 98 estuvimos trabajando Jorge Jordán y yo con Hugo Chávez. Ok, creo que ya nos toca hacer una pausa. Muchas cosas por hablar con Héctor Navarro Díaz, así que amigos y amigas, no se nos vayan, vamos rapidito a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios. Al regreso, continuamos hablando con nuestro invitado del día de hoy, el exministro Héctor Navarro Díaz, profesor universitario, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Y leeremos, por supuesto, la participación de nuestra audiencia. Ya venimos. Héctor, vamos a seguir aquí en las redes hablando rápidamente. Está dando clase en la UCB. Volviste a la universidad después de la gestión pública y ahora jubilado también. ¿Por qué? Bueno, mira, porque tenía que hacer algo. Además de lo político que no lo he dejado. ¿No has dejado la política? No, yo sigo participando en la plataforma. Con la plataforma. Damos declaraciones, etcétera. Lo que podemos hacer, porque no tenemos poder militar, no tenemos un partido, ni queremos tener un partido. Nos dedicamos a producir ideas. Y nos reunimos con grupos, con sindicatos, etcétera. Tenemos relaciones con mucha gente. Entonces, bueno, después de una vida haciendo cosas, no dedicado simplemente a sentarme en mi casa y a oír la radio, ver la televisión o leer un buen libro. Más allá de eso, ¿qué hace uno con su vida? Mira, mi esposa ya hace
tiene tiempo de haberse jubilado. ¿También está dando clases? También, pero nunca se jubiló. Ni yo se lo recomiendo. Y lo hemos discutido. Ella me dice, yo, ¿a qué me voy a jubilar yo? Y con las amenazas que es ahorita, de eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales. Esa es parte de lo que está discutiendo ahorita Fede Cámara con el gobierno. ¿Ok? Y entonces eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales porque son negativas para de todas maneras, hoy en día la elimina. Y la gente cobra sus prestaciones y si no las gasta ya, no vale nada al día siguiente. Ya, eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Entonces, creí necesario dedicar mi vida a otra cosa, además de, por supuesto, la familia. Eso está presente siempre. Recordémosle a la audiencia, tú eres ingeniero, electricista. Así es. ¿Qué materia das tú en la universidad? Yo en este momento estoy dando electrónica 1, electrónica 2 y electrónica 3. Pero yo he dado instrumentación electrónica, yo he dado procesamiento digital de señales en distintas etapas y a distintos niveles. Ahorita estoy en pregrado con estudiantes de quinto, sexto semestre. ¿Y los cambios tecnológicos no te han dejado en el camino de tu conocimiento? Fíjate, una de las cosas cuando me ofrecieron en la posibilidad de dar la clase, dije, bueno, yo te acepto de clases de electrónica 1, la electrónica básica. Porque eso no ha cambiado. Claro. Sí. A conciencia de que yo no estoy al día. Ajá. No estoy al día, ni puedo estar al día. Después de tantos años, yo salí de la universidad en el año 99, cuando ganó Hugo Chávez. Y me estoy recuperando ahora formalmente. ¿Te imaginas? Obviamente el agua que ha pasado por debajo de ese puente es una cosa. Entonces era imposible que yo me hubiera mantenido al día. Entonces, claro, en cambio en las materias básicas. Claro, eso no cambia. Eso cambia muy poco. Se le pueden hacer añadiduras. Sí. Pero mantenerse al día con cosas que es un mundo, es un universo completamente distinto. ¿Tienes muchos alumnos? Ahorita tengo 18. ¿No son pocos? Mira, cuando el primer curso que di, lo di con 6 estudiantes. 6 estudiantes. En el año 2000, empezando la pandemia. Esas aulas de ingeniería antes estaban repletas. Yo tenía 80 y pico de estudiantes conmigo cuando cursamos juntos, empezando ingeniería. Imagínate. Vamos ahora sí. Vamos a escuchar a Alex Márquez. Las 2:27. La emisora de Venezuela presenta la información al momento en 2000 Rumbos, el periódico impreso de Notirrumbos informa la exportación de cangrejo azul, llamado Calignetes sapidus. Actualmente uno de los motores no petroleros más dinámicos de Venezuela, está concentrada casi exclusivamente en la cuenca del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. El gobierno turco advirtió hoy miércoles de que va a responder a actitudes hostiles después de que las defensas aéreas de la OTAN, a la que pertenece Turquía, haya interceptado un misil balístico disparado desde Irán, cuyos restos cayeron en el país. Hasta más de 4 horas sin energía eléctrica pasan numerosos sectores de Maracaibo del estado Zulia. Corpoelec no da ninguna información sobre el desastre de su gestión en la capital zuliana. Informó Notirrumbos, 2:29, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Juancito, mi hermano, Jesús. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos y amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. En estos días, precisamente conversando con él,
me decía que algo que es importante tener en cuenta en el caso de la salud de los adultos mayores tiene que ver con la memoria, con estos olvidos repetitivos, sistemáticos de cosas en una persona, en un adulto mayor, es razón suficiente como para consultar a un geriatra. El doctor Portillo, quien es una persona altamente calificada en esta materia, en la geriatría, es también una persona comprometida con la salud de los adultos mayores en general. Es médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Le voy a dar su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806 y puede a través de ese número también no solamente concertar citas en sus consultorios, sino también en su residencia, en la medida en que el paciente se encuentre imposibilitado de trasladarse a otro lugar. Este servicio domiciliario lo presta el doctor Portillo. Estamos conversando con Héctor Navarro Díaz, exministro de varias carteras en los tiempos de Hugo Chávez. Héctor, ¿te imaginaste alguna vez a Delcy Rodríguez presidenta encargada de la República? Oye, no, realmente no. Yo conocí bastante al hermano, Al papá Jorge Rodríguez. Jorge, al papá de Jorge y al papá de Delcy. Sí, Lo conocí cuando era presidente de la Federación de Centros Universitarios. correcto. Tuvo bastante actividad política. Incluso en estos días lo vi que aparece en un documental de YouTube sobre el secuestro de William Niehaus. Y entonces lo mencionan a él. Yo no sé si él estuvo involucrado en él. Pero era un luchador. Era un luchador que contaba, recuerdo, contaba con el respeto de Bianco. El antiguo rector de la UCB. Sí, sí. Un respeto muy, muy, muy grande. ¿Qué opinas de ella y de su hermano al frente de los destinos de la República hoy? Lo que pasa es que yo tengo una vivencia con los hermanos Rodríguez, en particular con Jorge. En esa reunión, ese proceso en mi contra que se hizo. Y entonces lo que yo pueda decir estaría marcado por una razón de tipo personal. ¿Ok? Como gestión, si tú me preguntas si yo soy capaz de evaluar la gestión de ellos, tengo poca información sobre la gestión de ellos. Sobre la gestión antes del 3 de enero. Ahora, por lo que estamos viendo en este momento, yo no sé cuál sería la conducta correcta. No lo sé. En una situación como esta. ¿Okay? Porque aquí hay distintas presiones que están ejerciéndose sobre ellos dos. Sobre ellos dos y sobre otros. Me pregunto, por ejemplo, si algunas cosas las hubieran hecho ellos. Cosas que, fíjate lo paradójico, cosas que parecieran apuntando correctamente, pero que fueron impuestas por Trump. Lo cual, uno dice, lo que puede haber propuesto Trump para efectos de Venezuela no es bueno para Venezuela. ¿Por qué? Porque está de mediación ahí está el tema petrolero, está el tema de los negocios, y está el tema tradicional de la acción de Estados Unidos, y más del jefe de Estado de Estados Unidos, en contra de nuestros países, de los países del mundo, pero en particular de los países de América Latina, el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, lo que puedan haber hecho ellos dos, asociados ellos dos, que luzca en este momento como bueno, hay que verlo con lupa. ¿Ok? Como igualmente, lo que haya podido hacer Donald Trump cuando la designó a ella. Mira, yo he puesto a reflexionar sobre esto y yo diría, bueno, como mínimo, en función de Venezuela, si a mí me hubiera tocado estar en esa situación, en función de Venezuela, yo le hubiera dicho, y hubiera dado una respuesta también por lo medio a Donald Trump, diciéndole,
no diciéndole que no acepto, diciéndole, usted no es quien para designarme a mí. Ahí me designa el pueblo venezolano. Porque usted cometió un delito. Además, un delito internacional, no un delito nacional. El delito que cometió Donald Trump es un delito internacional, que está siendo criticado en este momento dentro del propio Estados Unidos y del mundo entero. No hay nadie que lo defienda. Bueno, quizás Netanyahu lo defiende. Pero lo demás, hablan, tú sabes, en forma rara, en forma extraña, sacándole tangencial, no entrándole de lleno al problema. Donald Trump cometió delitos que son sancionados internacionalmente. Así de sencillo. Incluso, Donald Trump desarrolló una guerra sin tener autorización, como lo manda la Constitución norteamericana, sin tener autorización para hacerla por parte del Congreso norteamericano. Lo hizo. O sea, ¿tú crees que Delcy Rodríguez no debió haber asumido la presidencia como encargada? No Te estoy diciendo pregunto. eso, no estoy diciendo eso. Porque a veces la gente se ve en una posición. Pero ella tenía que dejar claro que ella no podía aceptar instrucciones de Donald Trump. Porque en todo caso, independientemente del mecanismo, si ella está fungiendo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, eso tiene que tener un significado enorme desde el punto de vista de soberanía, desde el punto de vista de libertad. Claro, pero ella dice, con base en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que el TCJ fue quien la designó. El discurso de Trump fue mucho antes de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Pero uno además sabe cómo funciona el Tribunal Supremo de Justicia. Que esa es parte de la violación de la Constitución, de la que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, el problema, insisto, no es sencillo. Yo no hubiera querido estar en los pantalones de ella, pero, y mucho menos de Jorge. Pero, después te digo algo más sobre Jorge. Sí. Pero en el caso de ella, como mínimo ella tenía que haber marcado distancia. Que Donald Trump no puede percibirla como que él le da órdenes a ella. ¿Me explico? Y eso tiene que quedar claro para el mundo entero. Y eso el mundo entero lo ve con otra claridad. Y ella está recibiendo órdenes abiertamente. Él es el que decide, pues. Él es el que decide. Punto. O sea, cualquier cosa la decide él y punto. Y ella la instrumenta. Ella viene siendo lo que se era en los viejos tiempos, hace 2000 años. Él es el ¿cómo se llama? El jefe supremo del imperio. Él es el emperador. Y ella es la gobernadora de una provincia, designada por él, y él le baja las instrucciones, etcétera, etcétera. Y eso es así como está funcionando. Así como está funcionando. Todo el tema petrolero, que es el tema más importante y la excusa o la razón, el motivo por el cual ocurrió lo de Venezuela. No por la libertad de Venezuela, como cree alguna que está por allá en el exterior. No, eso le resbala completamente a Trump. ¿Son posturas indignas a tu juicio, la de Delcy y la de Jorge, en consecuencia? Sí, definitivamente. Están haciendo un triste papel. Insisto, no es que ellos tienen que rebelarse en este momento, sino que ellos tienen por lo menos que hacer pública una manifestación en contra de esa actitud. Ellos tienen que defender la imagen de Venezuela. Que Venezuela no es un... Y no sería retórica meramente, si lo hacen. Pregunto. Por lo menos. Por lo menos que lo hagan retóricamente. No, y retórica, pero además hay cosas internacionalmente, que se mueven internacionalmente, que esa retórica tiene que tener un valor. Tiene que manifestarse de alguna manera. El tema petrolero en este momento que están... ¿Cuál va a ser la posición de Venezuela? Sacarle las patas del barro a Irán. Porque Irán se está metiendo en un problema gravísimo. Si cierran el estrecho de Hormuz, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. ¿Y qué va a hacer Venezuela? No. Vamos a aumentar la producción petrolera. ¿Hasta dónde? Mira, hace unos días hubo una entrevista muy interesante que hizo mi colega Luis Olavarrieta a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
y entre muchas otras cosas que dijo Rodríguez, dijo que había sido un error la expropiación de agroisleña por parte del gobierno de Hugo Chávez. Por cierto que yo dije, en su momento le dije a mi esposa cuando me enteré de esa declaración, yo dije, tarde piate, pajarito, tarde piate. Hubo muchos errores de ese tipo y Jorge Rodríguez acompañó esas medidas en su momento. Cuando se expropió, se tomaron medidas drásticas contra algunas empresas y particulares. Errores se cometieron, sin duda. Ahora la pregunta es, yo no recuerdo haber visto a Jorge Rodríguez Pataleando ahí. pataleando, criticando, en absoluto. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo creo que ningún venezolano se acuerda de eso. Yo no me acuerdo. Si lo hizo en el baño de su casa, escondido por allá mientras se bañaba. Como quien canta un tango mientras se baña. ¿Okay? Entonces, no, yo no recuerdo nada de eso. Nada de eso. Yo no recuerdo ninguna posición de Jorge Rodríguez. A Delcy la conocí mucho menos. Ella estuvo muy al margen de todo, del ejercicio del gobierno. Y tal. Pero de Jorge Rodríguez, nada. Nunca ripostó alguna decisión de Chávez. No, de Chávez. En su momento. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ni recuerdo. Y por supuesto de Maduro tampoco lo sabes porque no estabas allí dentro. No estaba, definitivamente no estuve nunca. Jorge fue vicepresidente con Chávez. Sí, sí. O sea que fue jefe tuyo de alguna manera en alguno de los ministerios que tú estabas. Sí, yo me acuerdo que incluso estaba yo con este amigo que era gobernador de Sucre. Ramón Martínez. No, el que vino después, antes de Ramón. Ajá. Muy amigo mío. Profesor universitario también. Ajá, no recuerdo. Incluso Jorge Rodríguez, cuando fue designado, nos invitó a este amigo y a mí, nos invitó a almorzar bueno, a comer una hamburguesa. Hay un restaurante que regentaba la esposa de él por ahí por Parque Central. Esa fue la única vez que yo tuve una conversa con Jorge Rodríguez. Y con Delcy, como te digo, ninguna. En una oportunidad teníamos un acto, yo estaba entrando a la universidad como nuevo, pero vinculado a la política. Y teníamos una actividad en el año 68, diciembre del 68, antes de las elecciones del 68, motivado a las elecciones del 68. Sí. Y entonces se hizo una actividad en el Auditorio de Humanidades, de la Facultad de Humanidades de la UCB, y a mí me tocó ser el maestro de ceremonia, y uno de los oradores era Jorge. Y entonces... Jorge Padre. Jorge Padre. Hay que recordar, Jorge Padre, Jorge Rodríguez, el papá de... hijo y Delcy, eran dos muchachitos que andaban correteando por ahí, echando broma como todos niños, en el Auditorio de Humanidades. Y ahí fue donde yo ¿Supiste de su existencia? Supe de su existencia. En realidad, como Jorge fue fundador del MIR, sí, Jorge Padre, sí. Fue fundador del MIR. Y el MIR se formó, bueno, venían de Acción Democrática, sí. Lo que fue después Acción Democrática de Izquierda, ADI. Sí. Y entonces yo tenía tíos y una tía que eran militantes de Acción Democrática y después del MIR. Y de alguna manera, en la casa de mi abuela, que era donde vivían los tíos míos, en la casa de mi abuela iban muchos Jorge, iban otros que después fueron incluso diputados, miembros de la Asamblea, con el gobierno de Hugo Chávez, porque eran militantes del MIR. Y entonces tuve oportunidad yo era un muchacho todavía de 13 años, 14 años, adolescente, pero me interesaba la política y estaba con la oreja parada siempre escuchándolo, ¿no? Y se reunían allá, y Jorge siempre iba a la casa de mi abuela y se tomaba un café. Y doña, un cafecito y tal, y se tomaba su café y se iba. Entonces los conocí en esos términos. Okay. En esos términos. Ok, fíjate, Héctor, tenemos muchos mensajes que quisiera leer algunos, pero tengo que hacerte una pregunta antes de pasar a la lectura de los mensajes que ha mandado nuestra audiencia. ¿A dónde va esto, chico? ¿Vamos para la democracia? ¿Va a haber transición democrática? ¿No la va a haber? Uno siente como que
Delcy, Jorge Rodríguez y el chavismo, yo lo llamo chavismo, tú no, no te gusta llamarlo chavista. Pero Quieren, ahora no sé, quieren- pero quieren ahora no sé- seguir. ahora no sé cómo llamarlo. Ajá, pero ellos pareciera como que quieren seguir hasta el término Claro. del periodo constitucional, con el argumento de que, bueno, que Chávez no, perdón, Maduro no está ausente, Maduro lo que está es secuestrado. ¿Mm? Ajá. Sí. Oye, a mí no me extrañaría que de pronto se llegue a un acuerdo. Así como los sobrinos de Cilia, hubo un cambalache que estaban presos por narcotráfico Ujú. y lo soltaron, Sí, andan sueltos. sí. ¿Ok? Así como los sobrinos de Cilia fueron objeto de una Medida. negociación de ese tipo, uno sabe, porque Trump es un empresario. Él está acostumbrado a negociar. Ujú. Si se le presenta un negocio que sea conveniente desde el punto de vista de su actividad, es posible que lo negocie. O sea que efectivamente Nicolás Maduro podría regresar a Venezuela como es la aspiración de los chavistas, De los de maduristas. los maduristas, pues. En este caso de los maduristas. Ah, Sí. tú lo ves posible. Por cierto, Sí, claro. hace algunas Ojo, semanas... en este mundo de esta política, Ajá. eso es válido, es perfectamente posible. Sí. Bueno, tú sabes que a mí me llamó la atención y al planeta le llamó la atención que Donald Trump allá en la Casa Blanca recibió al mandatario nuevo de Siria, que fue el sucesor de Bashar al-Assad. Bueno, ese señor, el que recibió Trump, era el jefe de Al-Qaeda allá en Siria. Y bueno, de modo que ciertamente lo que tú dices es imaginable, es posible, ¿no? Él tiene el pragmatismo de los empresarios. Ujú. No hay nada ideológico de por medio. Sí. Es la ganancia, es la gerencia de su función empresarial, es la ganancia de su empresa, el bienestar de su empresa en todo caso. Sí. Pero en este caso su empresa es un monstruo que se llama Estados Unidos. Esta idea de si hay elecciones, si no hay elecciones, ¿cómo lo ves tú? Pero mira, ojalá hubiese elecciones. Como tú me preguntabas, bueno, ¿habrá algún camino? ¿Esto va Exacto, para ¿por dónde dónde? va? Aquí, si no hay elecciones, nadie puede aventurarse a imaginar qué puede pasar. Que puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Este es un pueblo con muchísimas necesidades, Ujú. pero terribles necesidades. Necesidades pospuestas, insatisfechas, y cualquier cosa, en estas condiciones, cualquier cosa puede ocurrir. Y una elección puede parar eso. Una elección, Confiable, pues. ajá, esto es importante, porque si es una elección como la del año pasado, 2024 fue, sí, Las del 2025 fueron las parlamentarias. no, Las del 28 de julio. La del 28 de julio. Del 2024, ¿te refieres? Sí. Que ganó Edmundo. la del 28 de julio, que todo el mundo sabe lo que pasó ahí, Ujú. pero nadie sabe lo que pasó ahí. Entonces, en esa, si ese fuese el comportamiento, esto puede ir a cualquier parte. Si ese fuese el comportamiento del gobierno, quiero Claro, si decir. el comportamiento es que van a desconocer, que van a hacer lo que les da la gana, que van a seguir en eso, bueno, esto puede tener consecuencias terribles, terribles. Ok, vamos a leer rápidamente algunos de los mensajes. Nos queda poco tiempo, Héctor, pero de verdad que estoy agradecido que hayas venido el día de hoy y siempre bienvenido. Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos al invitado. Me hiciste reír con ese chiste de los sueldos. Dice, qué tristeza. De los sueldos de los profesores universitarios. Y mira, una recomendación que te hace Henry Joel Nieves. Invierte ese sueldo en oro para que no se le devalúe. Ok, Laura Mendoza tomó la palabra nuevamente y dice, Mario, en estos días escuché a Jorge Rodríguez decir que Agroisleña no tenía que expropiarse. Si él fue el primero que aplaudió y a estas alturas no le creo nada de nada, dice ella. Pero fíjate, casualmente ese caso ya lo mencionamos. Henry Joel Nieves. En el 2010 tenía un cliente, llegaba en un Fiat Uno, comenzó a trabajar en Bolivariana de Puerto. A los 6 meses llegó con una camioneta Homer H2 blindada. León del Valle 62, al defensor del pueblo en el Rodeo 1, en Yare y en donde existen presos políticos, muchos de ellos con precaria situación de salud, requieren ser evaluados por la Cruz Roja urgente. El defensor del pueblo, ese no es Tarek William Saab, el mismo que los puso presos. Pero ahora no lo va a defender.
Juan Ángeles Corchecana dice, ¿cómo ve el futuro académico de nuestros jóvenes cuando dan clases en el liceo 1 hora y a veces 3 horas diarias? ¿Cómo irán a salir? Es muy precaria la formación de los estudiantes que llegan a la UCB. Héctor, rapidito porque no queda poco tiempo. Lamentablemente no tengo opinión sobre eso porque yo doy clases en quinto, sexto semestre. Ah, O sea, ya el sistema lo ha filtrado. ok. Los que llegan allá arriba, pues Ya tienen una Claro, formación claro. mínima. Claro. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Nelson Siempre 52. Dale gracias a Dios que te votaron del PSUV, le dice a Héctor Navarro. Dele gracias a Dios que le votaron del PSUV, señor Navarro. El señor Chávez es el precursor del desastre. ¿qué opinan? Bueno, te voy a dar la misma, te voy a explicar lo mismo que expliqué ya con el caso de Cristo. Sí. ¿Okay? El precursor de todo lo que estamos viendo ahorita es Cristo. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué quiero decir? Él no puede ser, Cristo no puede ser culpable de todo esto. Pero alguna De lo culpa que- tiene, Chávez, ¿o no? Sí, claro. Y yo muchas veces, la diferencia está en que yo le decía las cosas. Mira, yo le dije 2 veces, fulano de tal está echando broma, hay que sacarlo. Y en la noche lo había sacado. Fulano de tal está, y en la noche lo había sacado. 2 veces. Me pasó 2 veces con Hugo Chávez. O sea que él escuchaba. Y a ti te consta que yo también le hice Me consta. muchas, Me consta. tuvimos diferencias abiertas en tu presencia. Pero con él no. Pero Y- la mayor parte de la gente no lo hacía, ¿ves? Esa es una gran diferencia. Es un gran problema. Lamentablemente estamos, los seres humanos, acostumbrados a bajar la cabeza. Ante el jefe, a bajar la cabeza. Yo no aprendí en ese libro. No, yo tampoco. Yo tenía un viejo que era, Sí. me acostumbró lo contrario. Sí, exactamente, igualmente. Vamos rapidito, más mensajes. Creo que nos quedan, ¿cuánto? 2 o 3 minuticos. Rapidito, más mensajes. León de B62, reflexión. No cometamos el mismo error de entregar cheque en blanco. Revisemos, observemos más allá, que la experiencia sirva para entender que el país es responsabilidad de todos, de menos a más. Sí. Irsa Arteaga, saludos, amigo Mario. Los burócratas que gobernaron este país los últimos 26 años parece que se formaron en Cuba. Todos fracasaron, diplomáticos, ministros, diputados, magistrados, sindicalistas, militares. Amílcar Morú. Buenas tardes, Mario, el profesor Navarro. Lo felicito por su trabajo y no se mortifique por haber salido del partido. Ahora está mejor sin ellos. Pagarán lo mal que han hecho con el país. Todos irán al infierno. Gracias, dice. Méndez Reinaldo 761. Ya yo voté, no a nuevas elecciones. Edmundo es nuestro presidente. Edmundo González ¿crees tú que puede ser presidente? ¿Puede ir a Miraflores producto de ese resultado del 28 de julio? ¿Tú crees que eso es imaginable en la coyuntura actual, en las condiciones actuales? Creo que en todo caso habría que hacerse una nueva consulta. ¿En qué pienso yo? En que pienso que esas elecciones, como fueron denunciadas muchas veces, están llenas de parches oscuros. ¿Ok? Porque denunciamos previamente que ahí había fraude. Independientemente de que haya ganado él. Sí. Ahora, yo lo que pienso es que si hay nuevas elecciones y él participa, él gana. Eso es muy personal, una versión, Sí. versión muy personal. Sí. Bueno, ahora sí, tenemos que irnos, Héctor. Un mensaje final. Bueno, no, mira, ¿Qué opinas del retorno de María Corina Machado? Machado, que anunció que en unas 2 o 3 semanas estaría aquí de vuelta. El gran problema que tiene María Corina es que, mira, ella favoreció una invasión. Yo no encuentro una palabra distinta a lo que hicieron, que produjo la muerte de más de 100 personas, que no se sabe por qué no se pudieron defender. Porque usaron fusiles para defenderse contra los misiles de los helicópteros. No hubo misiles disparados contra esos helicópteros. Entonces, independientemente de eso, yo creo que es necesario abrir una nueva consulta y el gran problema es ¿qué hacemos con María Corina? Realmente María Corina Machado puede ser candidata a la presidencia cuando ella es actora de la traición al país. Eso sí es traición a la patria. ¿Me explico? Lo que pasó con ella abiertamente, eso sigue participando con Trump,
Más aún, ella le reclama a Trump porque no la puso a ella. Pues. Mira, tenemos que irnos, ya me están haciendo señas. Héctor, te invitaré para un próximo programa. Gracias, estamos Muchas gracias, Héctor Navarro Díaz, exministro, profesor universitario, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Me despido sin hacer alusión a quienes hacemos este programa, a quienes trabajamos aquí, ni tampoco la publicidad. Tengan todas y todos muy buenas tardes porque me cogí un minutico de más.